Pues ya estamos aquí al aire en Café y Cabaret. Y adivinen a quién tenemos en la línea telefónica. ¿A quién? Juan Carlos Flores Vega. ¡Bravo! Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Me siento bien contento por esta oportunidad que me das para contactarme con la gente. Eres el segundo invitado entrevistado a este programa, Juan Carlos, así que debes de sentirte honrado. Uy, claro que sí, bueno, definitivamente es un honor. Primero que nada, bueno, a ti y a tu compañera Tania, quiero externarles mi felicitación porque, bueno, siempre es importante tener la oportunidad de estos espacios de gente joven, y en este caso creo que Café y Cabaret no son la excepción, y me siento muy feliz y, como tú dices, bien honrado de formar parte de ser el segundo, así es que como que casi padrino de ustedes. Exacto. En este espacio, y la verdad muchísimas gracias, muy contento de verdad. Oye, Juan Carlos, platícanos, Dígame. ¿qué es para ti High School Musical? Híjole, definitivamente High School Musical es uno de los regalos más importantes de mi vida a nivel laboral y también a nivel amistoso. Ajá. Y lo digo amistoso porque de verdad en esta familia he encontrado grandes hermanos que me llevo en la vida, como Cristóbal, César, Fabiola, y creo que definitivamente ha sido el proyecto que me ha catapultado, ha sido como la plataforma más importante para seguir haciendo los proyectos más recientes, que sin duda han sido los más importantes. Yo a High School Musical y a Disney les debo todo mi agradecimiento, y creo que a partir de High School Musical la historia ha sido diferente y cada vez mejor. Quiero decirte que a mí la versión original de High School Musical me parece espantosa y me gustó mucho más la versión latina. ¿Cómo crees? Te lo juro. No, bueno, creo que definitivamente lo más importante son las culturas, y en este caso, bueno, México tiene algo diferente que decir, en este caso Estados Unidos, también hay una versión del Desafío en Brasil, también hay otra en Argentina, entonces creo que definitivamente cada idiosincrasia hace de una versión diferente, y a mí en lo particular, bueno, me da mucho gusto que la versión mexicana te haya encantado. No me encantó, me gustó. Bueno, que te haya gustado más bien. Oye, Carlitos. Dígamelo. Camaleones. Uy, ¿qué te puedo decir? Camaleones es una oportunidad grande, es una oportunidad que vino después de High School Musical. A Rocío Campo y a Eduardo Mesa, de igual modo, les tengo un agradecimiento especial a mi empresa Televisa, porque Camaleones ha hecho que, de alguna manera, el trabajo que yo tengo, el trabajo que yo hago como actor, como cantante, e incluso hasta de coreógrafo a través del grupo Camaleones, todo este trabajo la gente lo pudo ver en todas partes del mundo, ¿no? Televisa tiene una amplia cobertura a nivel mundial, y sin duda gracias a Camaleones y a esta cuestión de la televisión, de la pantalla chica, que sin duda es como el lugar en donde la gente se puede ubicar más fácilmente, donde te encuentras a la mano, tan sencillamente como agarrar un control de televisión y picarle y encontrar tu trabajo. Camaleones para mí ha sido sin duda también uno de los trabajos más importantes de mi carrera. Actoralmente fue muy demandante, pero me encariñé muchísimo con mi personaje, y sin duda gran parte de los seguidores que ahora tengo, y gran parte de las decisiones que yo tomé en mi carrera, fue gracias a toda la seguridad que yo pude encontrar en este melodrama. El único problema de Camaleones era que la protagonista era Belinda, pero bueno, de ahí en fuera todo está bien. Pues, ¿qué te puedo decir? Belinda es una chica que yo en lo particular quiero mucho, admiro mucho, independientemente de todas las cosas que se pueden escuchar. Creo que es alguien que en algún momento ha puesto el nombre de México muy en alto, y bueno, como tú dices, el gusto se divide en géneros. Hay gente que les pudo haber gustado o no, pero mira, principalmente yo me siento contento por la oportunidad, por lo que me generó a mí, por lo que me representó a mí, como te digo. Claro. Gracias a Camaleones mi trabajo se pudo ver en muchas partes del mundo. Así es. Oye, Carlos, definitivamente High School Musical y Camaleones para ti es algo muy importante y que te hizo catapultar a generar un proyecto propio. Hablemos de Stone Pop. Exactamente, creo que en mejores palabras no lo pudiste haber descrito mejor. Gracias a High School, gracias a esa fe en Disney, gracias a Camaleones, a esa fe en Televisa, pude creer más en mí como creador. Uno, desde el momento en que interpretas un personaje, en que cantas una canción o ejecutas una
coreografía te conviertes en creador. Claro. Pero cuando tú te dispones a armar un espectáculo completamente propio, una idea meramente personal, por así decirlo, como un capricho, sí, como un hobby convertido en un espectáculo, pues eso para mí es Stone Pop. Stone Pop es una creación, su significado es golpe de pop. Yo siempre he considerado que el pop es un género muy fuerte, que tiene mucho que dar, que tiene mucho que ofrecer, ha tenido grandes iconos a lo largo de la historia de la música en el mundo. Y Stone Pop es esto, ¿no? Nunca el clásico pegó tan fuerte. Creo que es una propuesta diferente. Yo quiero invitar a todas las personas que en este momento nos están escuchando a que cuando se den cuenta a través de la publicidad de este espectáculo que viene más adelante en el interior de la República, se den la oportunidad de apreciar este espectáculo que, como te digo, es una creación, es algo propio, es un poco de toda mi carrera, justamente como ustedes bien dicen, de High School Musical, de Camaleones, Vaselina, Muchachitas, AMI, otros proyectos que he hecho, en una manera diferente, ¿no? En un performance, en una onda como callejera, con mis bailarines. Yo siempre, el sueño más grande de yo como persona es llegar a ser un showman, un cantante a nivel mundial, y el primer intento se llama Stone Pop, ¿me explico? Oye, Televisa no me voy a quedar te... con las ganas de nada, y espero que funcione, ¿no? Evidentemente, si no arriesgas, no ganas, y creo que mi apuesta en este momento más grande y más fuerte es Stone Pop, y pues ojalá que la gente que se dé la oportunidad de apreciarlo le guste. Oye, Carlos, y que yo estuve ahí y tuve la oportunidad de estar contigo en el show, es un show totalmente creativo. Muchas gracias. Pues sí, como tú dices, mira, creo que te lo comenté en alguna ocasión, es como un iceberg, es un 10% de todo lo que hay abajo, de todo lo que hay adentro, porque, te repito, este sueño de ser cantante, de ser un hombre grande en concierto, es algo que yo he soñado desde que tengo uso de razón, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿este proyecto está ligado con Televisa o es completamente independiente? De alguna manera, justamente ahorita estoy en plática. Evidentemente la mayoría de las canciones que forman parte del espectáculo pertenecen a la editorial Televisa, y ahorita estoy en pláticas justamente con la empresa para ver de qué modo ellos pueden seguir apoyándome. Evidentemente el apoyo lo tengo porque gran parte de la producción y de las cosas se hicieron a través de Rocío Campo. Sí, y porque estás utilizando canciones de las telenovelas. De Camaleones, de Muchachitas, evidentemente hubo un permiso previo para utilizarlas. Entonces espero que Televisa se encuentre interesado en promover el espectáculo, y justamente ahorita estoy en eso, ¿no? Les repito, pudo haber comenzado como un capricho, pero en este momento para mí es como un proyecto muy importante. No sé cuánto tiempo, cuántos meses me tome prepararlo bien, pero de que quiero hacerlo fuerte y de que quiero trascender, no sé si con ese espectáculo, pero de que quiero trascender haciendo cosas nuevas y diferentes que creo que en México se pueden hacer. No me voy a quedar con las ganas de hacerlo. Yo siempre he visto espectáculos, en lo particular estadounidenses, y me encanta ver todo lo que pueden hacer los artistas, pero yo sé que lo que se puede hacer allá se puede hacer aquí en México, y a mucha honra. Claro. Entonces, pues digamos que estoy en eso, en pro de este espectáculo, y pues nada, invitando a la gente a que cuando escuche por The Stone Pop no se arrepienta, y agradecerte a ti, Tania, que te hayas dado la oportunidad de ir a presenciar el show. Llegó encantada, llegó feliz, dijo, fascinada. Oye, Juan Carlos. Bueno, me da gusto, eso es un buen inicio.